¿Por qué hay tantas personas alérgicas al gluten? Divulgación: estos son algunos comentarios e investigaciones sobre el tema realizados y compartidos por usuarios de Reddit. No se trata de un informe de expertos médicos o científicos. No lo sabemos. Hay varias teorías al respecto. Para aclarar, si bien el aumento puede ser exagerado por personas que afirman falsamente tener intolerancia cuando probablemente tienen otros problemas de salud o son hipocondríacos, en realidad hay un aumento en las personas con intolerancia al gluten diagnosticable. Y la intolerancia al gluten es diferente a la celiaquía. Algunas de las posibles causas incluyen cambios en el microbioma intestinal y cambios en la forma en que procesamos y hacemos el pan. Una teoría interesante es que el germen de trigo nos ayuda a procesar el gluten de alguna manera. Tiene muchos nutrientes, vitaminas, grasas, etc. La harina de trigo moderna, incluso la mayoría de los productos integrales, se elabora separando primero el germen del resto del trigo y luego procesándolo. Esto hace que la harina dure más tiempo, pero elimina todos esos nutrientes. Es por eso que la harina y los cereales deben estar fortificados. Sin embargo, solo fortificamos la harina con las vitaminas y minerales en los que notamos deficiencias obvias. Por lo tanto, es totalmente posible que no agreguemos algo a la harina que ayude a algunas personas a no desarrollar intolerancia al gluten. Esto puede deberse a alguna respuesta inmunitaria o a cambios provocados en el microbio intestinal, por ejemplo, ya no le damos algunos micronutrientes a una bacteria específica en nuestro intestino, por lo que muere. Esa bacteria nos ayudó a procesar el gluten o un subproducto y sin su ayuda nos enfermamos. También es posible que nuestro cuerpo solo necesite algunos nutrientes en el germen para procesar el gluten de manera eficiente. En realidad, simplemente no lo sabemos. Hasta hace relativamente poco, ni siquiera sabíamos que las bacterias podían sobrevivir en el intestino, por lo que esperar que la comunidad científica tenga ahora un conocimiento sólido del microbioma intestinal es absurdo. Estas preguntas abarcan los campos de la nutrición, la ecología microbiana, las interacciones entre microbios y huéspedes, la inmunología y más. Estoy seguro de que hay cientos de explicaciones plausibles, pero estamos muy lejos de responder definitivamente a la mayoría de las preguntas relacionadas con el microbio intestinal. Sabemos que afecta la salud digestiva, el estado de ánimo, el peso y todo tipo de otras características de la fisiología humana. Lo que no sabemos es cómo hacer que se adapte a nuestra voluntad o cómo causa todas estas cosas. ¿Cómo interactúan las diferentes bacterias entre sí en el intestino y luego con el cuerpo? Pero estamos aprendiendo. Hay una sopa única de quizás 1000 especies de bacterias en el intestino, y la mayoría son diferentes a las especies que viven en el mío. Apenas estamos empezando a aprender cómo especies específicas de bacterias pueden afectar a sus huéspedes. Pero incluso con esta investigación, no creemos que sea lo mismo para todos. Ejemplo, tal vez la bacteria A tenga el efecto B en mí, pero tenga el efecto C en ti porque tengo la bacteria Q en el intestino y tú no, y la bacteria Q es necesaria para el efecto B. Ahora considera que X 1000 especies y que un componente genético también afecta esto. Sabemos que el estrés, la dieta, el sueño, la exposición ambiental, tus padres, el ejercicio, las infecciones, los viajes, los antibióticos, el consumo de alcohol, la genética, la epigenética, los hábitos sociales, la exposición al sol, etc. influyen en la microbiota intestinal. Y si tienes una dieta copiosa, especialmente una alta en carbohidratos y azúcar, o altos niveles de estrés, o bebes mucho, abordar esos temas primero es probablemente una solución más inteligente que preguntar sobre el germen de trigo, el pan especial y los probióticos. Pueden funcionar en algunos casos para algunas personas a veces, y generalmente no como una solución, sino como un suplemento. Simplemente no se ha estudiado lo suficiente, y los OGM, no hay evidencia de que afecten a nada de esto o incluso un mecanismo factible de cómo lo harían. Algo que funciona para una persona puede no funcionar para otra por cientos de razones que aún no conocemos demasiado. Por eso también es tan difícil estudiar el microbioma humano.
Recuerda que nada de esto está lo suficientemente investigado como para que exista un consejo estandarizado para cualquier persona más allá del consejo habitual de vivir un estilo de vida saludable y descubrir poco a poco que te hace sentir mejor. Así que no pidas una solución rápida y no confíes en nadie que te la ofrezca. En la descripción de este video hay algunos enlaces sobre el microbioma y un par sobre el microbioma y el gluten compartidos por usuarios de Reddit. Sí, existe la intolerancia al gluten / al trigo no celíaca. Algunos estudios han demostrado que las personas que dicen tenerla no la tienen, pero eso no abarca toda la literatura. La clave de esos estudios es que estaban observando la intolerancia al gluten autoinformada, es decir, básicamente la persona promedio pero gluten, no personas que fueron evaluadas médicamente y se pensó que la tenían. Resulta que solo hay que encontrar a las personas adecuadas para estudiar, que realmente la tengan. Si la gente tenía alergia hace cientos de años, seguramente no se la diagnosticó en absoluto. Por lo tanto, algunos podrían haber estado enfermos o incluso muerto a causa de la intolerancia al gluten, y nunca lo sabremos. Además, el trigo ha sido sometido a una crianza selectiva intensa durante miles de años, y el cambio ha sido especialmente rápido en los últimos 100. El trigo moderno tiene un mayor contenido de gluten y el gluten en sí tiene una secuencia algo diferente. El gluten es una proteína, lo que significa que tiene una secuencia específica de aminoácidos que determinan sus propiedades. Es posible que el gluten del trigo moderno se procese de manera diferente al gluten antiguo, lo que da como resultado respuestas diferentes. Tenga en cuenta que la enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune. No es directamente el gluten del trigo lo que le hace daño, sino la respuesta inmune aberrante que sigue al cuerpo, tratando al gluten como un patógeno invasor. Las enfermedades autoinmunes están aumentando en todas partes en el mundo desarrollado. Una hipótesis para este aumento es la relativa falta de parásitos intestinales en el mundo desarrollado. Hemos pasado millones de años desarrollando poderosas armas antiparasitarias y, sin objetivos reales, nuestro sistema inmunológico dirige su atención a nuestros propios tejidos o hacia irritantes inofensivos como el gluten, el maní o la soja. En cuanto a la parte de procesamiento, mi padre ha trabajado en un molino de harina de trigo durante los últimos 40 años. Uno de los grandes cambios en el procesamiento de la harina se ha producido porque los compradores a granel no son muy inteligentes. Las empresas de cereales y pan que compran la harina quieren harina blanca. La harina no es blanca por naturaleza, tiene un tinte marrón amarillento. Para que sea blanca, se le aplica un chorro de un producto químico, normalmente cloro. Esto cambia dos cosas en la propiedad de la harina, la vuelve blanca y le permite aumentar la productividad del gluten cuando se amasa. Aunque la harina blanca se prefiere en las cocinas personales porque tiene un aspecto bonito y puro, en realidad no hay ninguna buena razón para que los fabricantes a granel tengan harina blanca. Nadie la ve, excepto el tipo que abre las bolsas a granel para verterla. Voy a añadir algo más, ya que me siento muy identificada con el tema. Para aclarar, fui al médico y nunca pudimos identificar exactamente la causa, si era una intolerancia al gluten, una alergia al trigo o a la levadura, o qué, pero lo tratamos como una intolerancia al gluten. Después de volver de vivir en Corea durante 1 año y medio, empecé a comer productos de panadería como loca otra vez. No comí mucho pan mientras estuve en Corea, el pan allí era muy diferente, pero sí tenía síntomas específicos cada vez que comía pan de vez en cuando y cuando bebía alcohol. Antes de ir a Corea comía pan con regularidad y podía beber. Cuando llegué a Canadá, comía mucho pan, pero rara vez bebía. Hablaré un poco de eso más adelante, y desarrollé síntomas extraños que había tenido antes, pero nunca hice la conexión. Me cansaba muchísimo / me agotaba, tenía calambres, mareos, vómitos y fiebre. Nunca registraba temperatura, pero estaba caliente al tacto. Hubo un par de veces en las que estaba tan enferma que intentaba dormir para que se me pasaran los síntomas. Fui al médico y me aconsejó que controlara lo que comía, pero lo ignoré durante un par de meses y seguí comiendo. En enero, los síntomas se intensificaron y el patrón realmente comenzó a surgir. Comía pan, me ponía muy mal,
vomitaba excesivamente, 13 veces en un día con el estómago vacío, así que solo comía sopa, no tenía ganas de comer pan, me recuperaba. Luego comenzaba a comer pan nuevamente y pasaba por el mismo proceso de sentirme mal nuevamente con los mismos síntomas. Fui al médico nuevamente y me sugirió que podría ser una intolerancia al gluten o algo similar, y que podría ser un cambio drástico en la dieta. Sin embargo, una cosa que debo señalar, algunos de estos síntomas se desarrollaron mientras estaba en Corea cuando bebí alcohol. Al principio, podía beber 3 botellas de soju sin problema, piensa en un vodka más suave, del tamaño de una botella de hielera, pero pronto desarrollé fiebres y vómitos que me hacían sentir mal durante al menos 24 horas después, incluso después de haber tomado solo un trago o un poco de alcohol, también bebía otras cosas. Al regresar de Canadá, descubrí que el vino me hacía lo mismo, y experimenté lo mismo cuando comía papas fritas que tenían una gran cantidad de extracto de levadura como parte del sabor. Así que, sea lo que sea, levadura o gluten específicamente, es realmente difícil de determinar. Todo lo que puedo decir es que mis síntomas de fiebre, vómitos y agotamiento eran muy reales y realmente me afectaron durante mucho tiempo, como una intolerancia al gluten en lugar de una enfermedad celíaca, que causaría síntomas inmediatos, en lugar de una aparición tardía de los síntomas. La estrategia que se le ocurrió al médico para mí fue dejar el gluten e intentar reintroducir lentamente los productos con gluten en mi dieta mientras también tomaba un probiótico para curar mi intestino. Han pasado 4 meses y he podido comer pan de vez en cuando aproximadamente una vez a la semana sin ningún síntoma, e incluso tomé una copa de vino recientemente y tuve síntomas mínimos, me sentí un poco febril. En mi caso, estoy cansada de que algunas personas digan que me equivoqué al tratarlo como una intolerancia al gluten porque no existe, o que digan que debería ir a un médico para obtener una opinión profesional cuando pregunté sobre dejar de consumir gluten. Pero mis síntomas eran graves y reales, y como dije, aunque mi médico y yo lo tratamos como una intolerancia al gluten, no pudimos identificar exactamente de qué se trataba. Pero dejar de consumir gluten ayudó, y encuentro una explicación del microbioma realmente aplicable a mi situación. En todo caso, incluso si no crees que la intolerancia al gluten sea algo, al menos ha podido brindarles a los celíacos y a las personas con alergias similares muchas más opciones en lo que respecta a productos sin gluten.